Feliz día, les habla Dilia Badrón. Les voy a presentar una breve reseña sobre recolección y análisis de datos cuantitativos. En el proceso de investigación cuantitativa, la recolección de datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con propósitos específicos. Este plan incluye determinar la fuente de donde se obtendrán los datos, el lugar en donde se localizan las fuentes, los métodos que utilizaremos para recoger los datos y, una vez recolectados, de qué forma se analizarán. Este plan se nutre de diversos elementos: las variables que representan los atributos a medir, las definiciones operacionales, que es la manera como hemos operacionalizado las variables, la muestra y los recursos disponibles. Es importante señalar que la técnica es la forma a través de la cual se abordará el objeto de estudio. Entre las más usadas están la encuesta, la entrevista y la observación. Luego de definir la técnica, debe dejarse claro el instrumento que servirá de apoyo a la misma. Un instrumento es una herramienta con que se recogen los datos. Es un formato con un conjunto de preguntas, estructuradas o no, que son producto de una variable que ha sido sustentada teóricamente y de la cual fueron extraídas sus dimensiones e indicadores. Existen diversos tipos de instrumentos de medición. Entre los más utilizados está el cuestionario, la guía de entrevista y la lista de cotejo, dejando claro que deben elaborarse apoyándose en los conceptos y definiciones que sustentan el trabajo de investigación, ya que una de las formas de garantizar validez a los instrumentos es la incorporación de la teoría en sus procesos de construcción. Existen diversos tipos de instrumentos de medición, cada uno con sus características diferentes. Sin embargo, el procedimiento general para construirlos es semejante. Es necesario aclarar que en una investigación hay dos opciones respecto al instrumento de medición: elegir el instrumento ya desarrollado y disponible, al cual se adapta a los requerimientos del estudio en particular; construir un nuevo instrumento de medición de acuerdo con la técnica apropiada para ello. En ambos casos, es importante tener evidencia sobre la confiabilidad y la validez del instrumento de medición. Validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de tres tipos de evidencia. Evidencia relacionada con el contenido. Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que mide. Evidencia relacionada con el criterio. Se establece al validar un instrumento de medición al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Evidencia relacionada con el constructo. Se refiere al grado en que una medición se relaciona de manera consistente con otras mediciones de acuerdo a las hipótesis derivadas teóricamente y que concierne a los conceptos que se están midiendo. La validez total de un instrumento de medición
Se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia. Confiabilidad. Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Medida de estabilidad. Un mismo instrumento de medición se aplica 2 o más veces a un mismo grupo de personas. Método de formas alternativas o paralelas. Aquí se administran 2 o más versiones del instrumento de medición. Método de mitades partida. Se necesita solo una aplicación. El total de ítems se divide en 2 partes y se comparan los resultados. Medida de consistencia interna. Requiere solo una administración. La objetividad mide el grado en que un instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador. La validez, la confiabilidad y la objetividad no deben tratarse de forma separada. Sin alguna de las tres, el instrumento no es útil para llevar a cabo un estudio. En esta etapa de análisis e interpretación de los resultados, se introducirán los criterios que orientarán los procesos de codificación y tabulación de los datos, sus técnicas de presentación y el análisis estadístico de los mismos. Mediante este proceso se clasifica la información recogida en las respuestas del instrumento y se ubica en las categorías que se han determinado al inicio del mismo, atendiendo la interpretación que se infiere en relación con los objetivos de la investigación. Mediante los siguientes pasos: codificar las categorías de ítem, preguntas y de contenido u observación no precodificadas, efectuar la codificación, elaborar el libro de códigos y por último grabar y guardar los datos en un archivo permanente. Procedimiento para analizar datos. Esta etapa de carácter teórico, pero al mismo tiempo de reflexión, involucra la introducción de cierto tipo de operaciones ordenadas, estrechamente relacionadas entre sí, que facilitarán realizar interpretaciones significativas de los datos que se recolectaron, en función de las bases teóricas que orientan el sentido de estudio y del problema investigado. El análisis de datos se efectúa sobre la matriz de datos siguiendo el procedimiento: 1. Seleccionar el programa estadístico. 2. Ejecutar el programa seleccionado. 3. Analizar y visualizar los datos por variable. 4. Realizar análisis adicionales. Es posible que decidamos efectuar otros análisis o pruebas extra para confirmar tendencias y evaluar los datos desde diferentes ángulos. 5. Analizar hipótesis. 6. Evaluar confiabilidad y validez del instrumento o instrumentos de medición utilizados. Y por último, la presentación de tablas y gráficos. Análisis de datos cuantitativos. El análisis se realiza tomando en cuenta los niveles de medición de las variables y mediante estadística que puede ser estadística descriptiva y estadística inferencial. Estadística descriptiva. Se dedica a los métodos de recolección, descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos en estudio. Los datos pueden ser resumidos
numéricamente o gráficamente. Esta incluye distribución de frecuencia. Es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías. Medida de tendencia central. Son los valores medios o centrales de una distribución que sirven para ubicarla dentro de la escala de medición. Entre las medidas de tendencia central están la media, la mediana y la moda. Medida de variabilidad. Indican la dispersión de los datos en la escala de medición. Entre las medidas de variabilidad más utilizadas están el rango, la desviación estándar y la varianza. Hay otras medidas estadísticas descriptivas como son los gráficos y la puntuación Z. Estadística inferencial. Se utiliza para probar hipótesis y estimar parámetros. Las pruebas de hipótesis se realizan mediante análisis paramétricos y análisis no paramétrico. Cada tipo tiene sus características y presuposiciones que las sustentan. Poseen una variable dependiente y una variable independiente. Pruebas estadísticas paramétricas más utilizadas son el coeficiente de correlación de Pearson, la regresión lineal y pruebas de Studer. Pruebas estadísticas no paramétricas más utilizadas, el chi cuadrado, el coeficiente de Spearman y Kendall y por último el coeficiente de tabulación cruzada. Análisis multivariados son aquellos en que se analiza la relación entre diversas variables independientes y al menos una dependiente. Las pruebas estadísticas multivariadas más utilizadas son análisis de varianza factorial, análisis de covarianza, análisis multivariado de varianza. Gracias por su atención.